presencia de Dios y vamos a salir a las calles. Y vamos a salir a las calles a orar por las personas. Esas personas que se creen rudas, que caminan con el pecho inflado, son las personas que cuando Dios los toca son bien quebrantados. A la persona que quizás tú la ves portando un arma, si tú te llenas del Espíritu Santo y le vas a predicar y lo traes a esta iglesia, en menos de 6 meses lo vas a ver aquí predicando. Porque el poder de Dios cambia y transforma. Pregúnteselo a Pablo, perseguidor de la iglesia, azotaba la iglesia. Él fue a Damasco con cartas de extradición para traer a los cristianos para encerrarlos. Pero Dios llegó a su encuentro. Y si Dios llegó a ese encuentro, ¿por qué no puede llegar al encuentro de los que están parados en las esquinas? Si llegó a tu encuentro y llegó a mi encuentro, también va a llegar al encuentro de los que están en las esquinas. Porque si Dios quiere que todos seamos salvos, primero tiene que levantarse la iglesia. La iglesia tiene que levantarse con poder y autoridad y sin miedo para anunciar su palabra. Para no dejarse llevar por lo que la gente dice. No, es que ese hombre es peligroso. Ese hombre no es peligroso. Tienes que decirle, ese hombre no es peligroso. Yo estoy viendo que ese hombre es un gran evangelista. Yo estoy viendo que ese hombre en la esquina donde para y donde él va a estar predicando la palabra. Tienes que comenzar a declarar aunque tu ojo físico no lo vea. Porque si no lo declaras, ¿cómo va a traer cumplimiento? Esto muchas veces es duro predicar esto. De hacerle entender a la iglesia que ya no debe estar jugando. Esto es muy duro muchas veces, porque te miran mal, pero es la verdad. Si no te lo digo yo, va a llegar el tiempo cuando tú te presentes ante Dios y te va a decir, ¿qué hiciste con el que decía que era mafioso y estaba en la esquina? Yo te mandé a que le predicara y no lo hiciste. Y es duro. Una cosa es que te lo diga un predicador, pero otra cosa es que te lo diga Dios de frente. Lo que te vengo a decir no es para hacerte sentirte mal, es para que despiertes. Para que despiertes para este tiempo. Porque ustedes no están cansados de que ahora hasta niños mueren baleados. Ahora hasta niños inocentes mueren baleados. Reciencito vi que por aquí en el Guamo murió un niño de 11 años. El niño, cómo lo remataban en el suelo. Qué pena da eso. De ver aún como niños están muriendo a causa de lo que el diablo está haciendo aquí en esta tierra. ¿Sabe qué pasa? Que el diablo toma ventaja, ¿saben por qué? Aunque es duro decirlo. Porque los hijos de Dios no están despiertos. Porque si los hijos de los que dan vida estuvieran despiertos, no hubiera sicariato. Las esquinas estuvieran llenas de personas predicando el evangelio. Por mi barrio mataron a un señor. Él era, como quien dice, jefe de donde yo trabajo. Él era uno de los, como dice, de los líderes donde yo trabajo. Lastimosamente él estaba en banda. Y él cada vez que me veía, varón, Dios te bendiga, varón, varoncito. Pero sucedió algo. Yo nunca pensé que él iba a morir. Yo sí le decía, Dios te bendiga, pero nunca pensé que ella iba a morir. Y llega que a él lo baldean, supongamos unas 3-4 cuadras de mi casa. Y yo cuando me entero que es él, yo voy. Y muchos que ya habían regresado dicen, ella está muerta, ella está muerta. Yo le dije a Dios, permíteme encontrarlo vivo para hacerle una oración de fe. Yo llego allá y le pregunto a los policías, ¿cómo está? Ya está muerto, me dice. Y mi mamá no es cristiana, pero ella conoce y sabe que yo soy un hijo de Dios y me dice, mijo, ora por él.
ora por él, me dice. Y yo voy y pongo mi mano sobre la cabeza de él y la otra sobre el cuello de él. Y de repente él comienza a respirar. Ya estando muerto comienza a respirar. Y abre sus ojos a tal manera que los tiene bien abiertos. Y cuando yo le digo, varón, tú conoces de Dios, acepta a Cristo, él me mira. Y le digo, acepta a Cristo, acepta a Cristo, acepta a Cristo. Cuando yo lo suelto, yo le digo, ya llévense. Apenas llegó al hospital, él falleció. Pero me quedé con la satisfacción de que él se fue con Cristo. Gloria a Dios. No tengas miedo si cerca de tu casa hay una persona que la han baleado. No tengas miedo, sino que anda. Que el Señor te puede usar como instrumento para que aún en el último minuto de la vida de Él acepte a Cristo y se vaya con Él. Anda con valentía, que te va a respaldar, aleluya. Un ejemplo de valentía es el apóstol Pedro. Cuando él fue lleno del Espíritu Santo, él comenzó a predicar el Evangelio ahí mismo. Después del Pentecostés, de una, comenzó a predicar el Evangelio y comenzó a anunciarles. Y en ese discurso él se ganó 3,000 almas. 3,000 almas se ganó en un discurso. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ustedes ven a los grandes predicadores como Dios los usa, porque ellos pasan horas y horas y horas y horas en intimidad, porque ellos saben que de su dependencia del Espíritu Santo. Ellos entendieron que sin el Espíritu Santo ellos no pueden hacer nada. Aunque muchos ahí se burlaron y dijeron, están llenos de monstruos, o sea, están ebrios. Y si hubiese sido el antiguo Pedro, él hubiera agarrado esa espada y cortada la oreja como a Malco. Pero él ya no era el mismo. Que cuando llega el Espíritu Santo, tú ya no puedes ser el mismo. Cuando llega el Espíritu Santo, ya todo te cambia. Hasta tu forma de hablar cambia. Tus actitudes cambian. La forma en que tú eras cambia. Un ejemplo ahí es Pedro, que ahí dice, varones israelitas, ellos no están ebrios como ustedes suponéis. Si hubiese sido otro, hubiera ido a cortarle las orejas. Pero ella estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo que te trato de decir, que esa burla que recibió Pedro no debe importarte. Porque quizás muchos te van a decir, y tanto tú pasas en la iglesia, ya mismo llévate tu cama a la iglesia. Muchos quizás te van a decir así, pero no te dejes llevar por lo que te digan, sino por lo que Dios dice de ti. Porque si Dios dice de ti es que tú le estás agradando que venga todos los días a la iglesia, sigue viniendo a la iglesia. Porque lo que quiere el diablo es separarte. Lo que quiere el diablo es que tú te dejes de congregar para acecharte. ¿Cuántos ministerios se han caído porque se les ha metido en la cabeza que tienen que buscar una iglesia perfecta y se dejan de andar congregando? Conozco un caso que se dejaron de congregar porque andan buscando iglesia perfecta, pero no entendieron que la iglesia perfecta no existe. Toda iglesia tiene imperfecciones. Toda iglesia tiene eso. Y si tú pones la mirada en el hombre, vas a encontrar miles de defectos. Pero si la pones en el autor y consumador de la fe, es cuando te vas a quedar aquí en la iglesia. Porque lo que te hace llegar en la iglesia no es cómo predican, no es esa hermana, no es el hermano, sino el que el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo de Nazaret. Alguien alaba el nombre de Dios. Es necesario anunciar el Evangelio de salvación en estos tiempos. Es muy necesario, es urgente anunciar el Evangelio. Y no debemos avergonzarnos. Cuando Pedro y Juan, después de haber orado por el paralítico en el templo de la Hermosa, ellos fueron al concilio.
Cuando Pedro y Juan, sí, fueron al concilio, está en Hechos 4, a ellos le dijeron no hablen de Jesús. Pero ahora hay una generación que no le están prohibiendo que hablen de Jesús. Antes le están diciendo que debes hablar de Jesús. En otros tiempos los perseguían para que no se congreguen. Pero ahora no entiendo cómo ahora hay que perseguirlos para que se congreguen. No entiendo eso. ¿Por qué se ha metido tanta frialdad en las iglesias? ¿Por qué a veces en nuestros colegios, en nuestras universidades no queremos anunciar el Evangelio? Nos oprimimos ahí. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. El Evangelio que tú vas a llevar es el poder de Dios de salvación, para que pueda ser salvo tu amigo, para que pueda ser salvo tu amiga, para que pueda ser salvo aquella persona que lo que están perdidos en el mundo. Lo que impresiona es que ellos le dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y si tú ves en la Biblia todo lo que Jesús ha hecho y has oído de los testimonios, no calles, no calles, no debes callar, sino que habla, porque el diablo quiere tapar tu boca para que no anuncies el Evangelio. Pero te traigo una buena noticia, que el diablo sabe que cuando tú anuncias el Evangelio estás rompiendo cadenas. Que el diablo sabe que cuando tú le anuncias el Evangelio a tu amigo, sabe que se le va a ir esa alma. Sabe que se le va a ir, ya esa persona que la tiene tan metida en el mundo se le va a ir. Porque se levantan los hijos de Dios a anunciar el Evangelio. Porque se levantan los hijos de Dios que dan poder a decirle al drogadicto: Dios te va a libertar. A decirle a las personas que se prostituyen en la calle: Dios te va a libertar. Alguien diga amén, aleluya. No podemos callar. Nuestros amigos, nuestra familia nos necesitan para anunciar el Evangelio. Aún en nuestras conversaciones debemos anunciar el Evangelio. Un ejemplo, Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Dice que Cornelio había tenido una visión, que un ángel le dijo: ve y manda a Jope a hombres a buscar a Simón Pedro, que está en la casa de cierto Simón el curtidor. Él te va a decir lo que tengas que hacer. Pedro llega, y antes para un judío estar con un gentil era como un insulto. Y hay personas que piensan que estar ahí con los alcohólicos es como un insulto para ellos. Pero si Dios te está llamando a ti a anunciar el Evangelio ahí en medio de ellos, no lo calles. Porque si Dios te está poniendo como luz en medio de las tinieblas, no debes callar. Dice que Pedro solamente conversaba y le estaba anunciando el Evangelio. Conversaba, dice que se llenó de la presencia de Dios y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Yo sé que Dios se va a meter aquí y le va a cambiar el lenguaje a muchos aquí. Se van a ser bautizados muchos aquí en este día, en esta noche. Solamente conversaba y se llenó la casa de la unción.